El blog de bloggers. En este video tutorial, aprenderemos cómo desactivar los comentarios en WordPress, y te preguntarás por qué querría desactivar los comentarios en WordPress. Todos los gurús dicen que hay que mantener los comentarios y cuidar a tu audiencia. Entonces esto significa que me estoy volviendo loco por mostrar las distintas opciones que tiene para desactivar los comentarios en WordPress. Pues la respuesta a esto es que no, chusqueros. Puedes querer deshabilitar los comentarios por varios motivos. Una de ellas es porque tienes una página en la que no precede tener comentarios, porque tu blog no va de una comunidad donde se deja comentarios. Ahora vamos a elegir la opción que te interesa, y dejarnos de tanta cháchara. Para desactivar los comentarios en WordPress, lo podemos hacer de forma masiva en todo nuestro blog o bien de uno en uno, es decir en tus páginas, o artículos que tengas publicados en uno o varios, eso ya lo decides tú. Yo solo te dejo esta super herramienta. Aquí abajo vemos la caja de herramientas que viene por defecto en WordPress. Ahora lo que vamos a hacer, chusqueros, es quitarla de todo el blog o solo de las páginas o entradas que tengamos. Ahora nos vamos a nuestro panel de control para cambiar estas opciones. Hacemos clic en el panel de control. Ahora lo primero que tenemos que hacer es ir a ajustes. Después buscamos comentarios. Como no, chusqueros, con esta opción podremos decidir para quitar los comentarios. Hacemos clic en comentarios. Aquí veremos estas tres opciones que por defecto vendrán activadas en vuestro WordPress. Te preguntarás qué tenemos que hacer. Pues quitar los chusqueros. ¿Cómo no? Quitamos las tres opciones para no tener comentarios en nuestro blog. Pero un momento, chusqueros. En el último, dice que solo no habrá comentarios en los artículos nuevos, y en los antiguos se quedarán. ¿Cómo? No se quitarán. Tranquilidad, chusqueros. Tengo la super herramienta que cambiará todo esto. Esto parece un comentario de un villano, pero bueno, sigamos. Quitamos la última opción. Ah, por supuesto lo guardamos. Como no, chusqueros. Nos vamos a nuestra página web. Y actualizamos la página en este icono, o en F5. Como vemos todavía sigue. ¡Ay, qué horror que ha pasado! Tranquilos, ahora viene la super herramienta, chusqueros. Nos vamos al panel de control nuevamente para solucionar esto. Sí, por favor. Si quieres no tener comentarios en tus entradas, solo tienes que pinchar aquí en todas las entradas, pero yo como no tengo entradas, me iré a páginas, y te enseñaré cómo quitar o poner comentarios según necesites, ya que este procedimiento es lo mismo tanto en entradas como en las páginas. Ahora nos vamos a páginas, y quitaremos los comentarios. Este procedimiento es lo mismo para las entradas, como he comentado anteriormente. Así que vamos a ello, chusqueros. Hacemos clic en todas las páginas, chusqueros.
Ahora lo que tenemos que hacer, chusqueros, es pinchar aquí en título. Si queremos añadir que no tengamos comentarios en todas las páginas o entradas. Si estás en entradas y deseas que tus visitantes dejen comentarios en una entrada o página, solo elige esas pestañas. Yo elegiré todas las páginas, haciendo clic en título, porque no quiero comentarios en mi blog. Ahora aquí elegiremos la opción editar. Hacemos clic en editar. Ahora hacemos clic en aplicar. Aquí vemos la opción de comentarios. Aquí podemos decidir si queremos comentarios, sí o no. Yo elegiré la opción no, no permitir comentarios. Hago clic en no permitir. Hacemos clic en actualizar para guardar estos cambios. Sí, chusqueros, casi ya lo tenemos. Nos vamos a nuestra página web. Actualizamos la página. Y por fin ya lo tenemos, chusqueros. Con esto podrás decidir si quieres comentarios o no, y en cuáles de tus entradas o páginas quieres tener comentarios o no. Y hasta aquí este video tutorial, chusqueros. Y como decía la hormiga atómica, no te olvides de mineralizarte y vitaminarte. En este video tutorial, has aprendido cómo quitar o poner la caja de comentarios del blog de Bloggers.